Estamos tan confundidos con lo que en realidad es importante. Buscar alimentación sana es un poco difícil en la ciudad porque el sistema urbano está configurado de otra manera. Hay una nueva enfermedad, yo creo, en la sociedad moderna. Niños y jóvenes están completamente perdidos en tecnología, en aparatos y es muy triste. Ponemos esta excusa de que, ay, me sirve para conectarme con las personas y las que están lejos y todo, pero en realidad no es así. En las ciudades no vemos muchas áreas verdes, o sea, lo que vemos son casas, edificios, todo el tiempo. Entonces no hay plantaciones, no hay lugares donde haya reforestación, ¿verdad? Para poder ver plantas. La agricultura es la actividad más contaminante del planeta, más que el petróleo. La agricultura es la actividad de alimentar gente es la que mata gente y mata la tierra y destruye los acuíferos del aire, el suelo, en fin. Entonces es algo paradójico que no tiene sentido. Es un sistema agresivo, es un sistema que no tiene nada de bueno. Ambientalmente, socialmente, solo es producto de la codicia. Empresas agroquímicas, agricultores que no saben otro sistema. Tú tiras químico, pone unos 10 años y tira químico y después de unos 12 años vas a tener un resultado que ya las plantas no te van a dar para nada. Aquí en la finca usamos una combinación de diferentes técnicas, de agroecología, de agricultura orgánica y permacultura. Permacultura no es únicamente sobre cultivos. Entonces, en permacultura es sobre estructuras, energía alternativa, animales, plantas y cómo integrar todas estas cosas de una forma sustentable, pero además muy práctico y eficiente. Es creación de una cultura permanente y una agricultura permanente. Es totalmente opuesto al criterio convencional donde la agricultura destruye la tierra y hay que dejarla descansar durante un tiempo porque está agotada. Esta agricultura es una agricultura para la vida, para largo plazo, para el mejoramiento de las condiciones ambientales y obviamente para la salud. Río Muchacho nació como un emprendimiento social en el año 1990. Nuestro interés es apoyar el desarrollo social y ambiental de la comunidad. Nos enfocamos en demostrar y enseñar técnicas agrícolas sustentables no contaminantes, promover una educación para un planeta mejor. Pero el objetivo más visible es la autosuficiencia alimentaria mediante la agricultura orgánica y sistemas de permacultura. También promover la sensibilidad cultural en el caso de los visitantes y a ellos mismos ofrecerles una experiencia auténtica,
rural del real Ecuador. Así nació el agroecoturismo. Río Muchacho fue el primer proyecto de agroecoturismo en el Ecuador. Aunque la esencia misma es la vida de familia que estamos llevando con nuestros niños en un ambiente tan agradable, libre, amplio, generoso. Eso es lo más importante para nosotros. Estamos en unos tiempos difíciles, en los cuales estamos viendo cómo la naturaleza está cambiando en muchas partes del mundo, ¿no? Y eso se debe a la falta de cuidado justamente de la naturaleza. Es necesario de que actualmente, desde ya, empecemos a hacer lo que hacemos aquí, que es promover justamente la enseñanza de cómo cuidar el medio ambiente. Tuvimos una escuela ambientalista primaria por 23 años. Y era la intención de educar a las niñas y niños de la comunidad con un currículo con temas locales, prácticos y aplicables. La mayoría de las familias de la comunidad tuvieron hijos e hijas que pasaron por esta escuela y entonces tienen una semilla importante con el pensamiento ambiental y un criterio, más que todo un criterio y un discernimiento más apropiado. Pero ahora yo estoy bien convencido que es la herramienta clave para cualquier proceso si no hay ese tema, educación dirigido a soberanía alimentaria. Lo demás es por gusto, lo demás es superfluo. El punto crítico en este sistema de vida es cómo independizarnos del sistema para no ser afectados ni entrar en los procesos de impactos y degeneración del ambiente natural. La agricultura es la base de todas las culturas, pero es la agricultura la que está siendo destruida por el sistema mundial globalizado, porque nos impone todo un paquete tecnológico, entre comillas, que ya sabemos, después de todos estos años, sabemos del fracaso que eso ha significado. Y la solidez de nuestro sistema es justamente eso, de buscar la soberanía alimentaria. En la finca tenemos muchas oportunidades, diversidad de ellas. ¿Por qué? Porque puede ser desde el momento que quieres irte a disfrutar, andar en caballo, como puedes ir a disfrutar de un árbol gigante y subirlo, puedes irte a pescar camarones o intentar hacerlo, y todo eso es diversión, o irte a ver el mirador para que puedas ver desde arriba todo el lugar. Pero también está la parte del trabajo, en la cual te involucras en lo que es la permacultura, con lo cual vas a aprender a cuidar de tu planeta Tierra. Y más que todo, creando un potencial para que un mayor número de personas puedan acceder con bajo costo a un aprendizaje y a una diversión de otro tipo. Lo que lo hace especial es lo que se ha criado aquí, con todas las personas que han pasado por aquí, todo el esfuerzo de la gente local y de los voluntarios y nuestro. Eso es lo que lo hace diferente. El efecto que ha hecho Río Muchacho en mi vida es sin duda alguna un giro de 180 grados, o sea, cambió mi vida completamente. Encontré la paz, el trabajo y el devolverle vida a la vida. Estoy contento por estar trabajando aquí en la finca y todo. Me encantan el Jardín de la Paz y las almanacas.
También me gusta mucho las conversaciones con la gente de la finca. Tengo amigos aquí que nunca olvidaré. Mi parte favorita es, sobre todo, trabajar mi área, que la cuido demasiado. Mi mayor aspiración es poder mantener a mi familia en esta relación y en esta oportunidad que tenemos de vivir en armonía con la naturaleza que hemos recibido, que hemos estado reforzando, y que este sea el ambiente donde ellos puedan entender todos los procesos vitales para su futuro, ¿no? Nuestros hijos realmente tienen el lujo de crecer aquí. Yo también me crié en finca y no hay nada que lo iguala. Yo valoro el hecho de que podemos estar aquí todos juntos trabajando y viviendo un sueño realmente.